Buenos días. Gracias, como siempre, a todos y a todas por su presencia en la habitual rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. Hoy nos acompaña el consejero de Economía e Infraestructura. Paso a detallarle los acuerdos del Consejo de Gobierno susceptibles de ser comunicados en ruedas de prensa, y el resto de los asuntos, como siempre, los podrán encontrar en la reseña que prepara el Gabinete de Prensa de la Presidencia. Hace un par de semanas aprobábamos en Consejo de Gobierno y le explicábamos aquí el decreto que regula las ayudas para facilitar el relevo generacional de nuestras pequeñas empresas. Este martes el Consejo de Gobierno aprueba su convocatoria, la convocatoria de ayudas destinadas a promover la continuidad de las pymes de la región mediante la planificación de procesos de relevo empresarial con una dotación presupuestaria de 250.000 euros. Se trata de una medida que responde a una verdadera necesidad que tenía este sector, que este Gobierno ha escuchado y que regula y convoca hoy a través de estas ayudas por ese importe de 250.000 euros. La propia Asociación de la Empresa Familiar Extremeña ha reconocido que el 70% de las empresas familiares mueren precisamente y se pierden en ese proceso de relevo empresarial. Por tanto, entendemos, y así el consejero del ramo que hoy nos acompaña en esta rueda de prensa, que es una acción de gran importancia, y más si tenemos en cuenta que el 99% de nuestras empresas son pequeñas y medianas empresas en Extremadura. Para evitar, por tanto, la desaparición de las mismas, es prioritario planificar el relevo. Por ello, el objetivo fin de estas ayudas es ayudar a las pymes a poder planificar el traspaso con suficiente tiempo. ¿En qué consiste la propia ayuda? En una subvención que permite contratar consultoría externa especializada para abordar, en primer lugar, el protocolo de empresa familiar, es decir, preparar la sucesión en la familia, un plan de continuidad que contemple su potencial desarrollo, los datos económicos, rentabilidad, los futuros y nuevos responsables, y también, en segundo lugar, planes de relevo a trabajadores de la empresa que no guarden ninguna relación de parentesco con quienes eran los propietarios que se jubilan. Estas ayudas son por concurrencia directa mediante convocatoria abierta y se subvencionará el 80% de los gastos de consultoría externa y también de los gastos notariales, de tal manera que cada beneficiario que concurra a estas ayudas del relevo a la empresa familiar podrá percibir entre 6.000 y 10.000 euros según el número de trabajadores, como así recogen las bases, el decreto de bases de la convocatoria que las ayuda. Dentro también de la política económica de la Junta de Extremadura, la economía social y el autoempleo son de atención preferente. Así lo recoge la Estrategia de Desarrollo de la Economía Social que este Gobierno firmó con los agentes sociales y económicos el pasado diciembre del 2016, formando parte esa declaración, como no podía ser de otra manera, de la declaración del Acuerdo Marco de la Concertación Social con el que arrancamos la legislatura en el año 2015 y que se han ido sustanciando a lo largo de todos estos meses de Gobierno distintos acuerdos. En esta línea, el Consejo de Gobierno ha aprobado este martes un nuevo decreto que regula las ayudas destinadas a apoyar a entidades asociativas de la economía social y el autoempleo. Se trata de un nuevo decreto que deroga el decreto anterior que data del año 2012 y que modifica por completo el concepto de beneficiario. Este nuevo texto normativo contempla como beneficiarios a las entidades asociativas de economía social, las sociedades cooperativas, laborales, sociedades agrarias de transformación y empresas de inserción, y, en segundo lugar, a entidades asociativas de autónomos. Ambas han de ser de carácter regional para poder acogerse y, por tanto, establecer ese nuevo concepto de beneficiario que entendemos sirve para apoyar la economía social, con la previsión de la convocatoria que saldrá cuanto antes, puesto que hoy estamos aprobando sus bases reguladoras, es de 247.000 euros del presupuesto de la Junta de Extremadura. Contamos en nuestra región con 6 asociaciones de economía social y también con 6 asociaciones de autónomos. Desde que llegamos al Gobierno, que bien pronto cumpliremos 2 años en un par de meses, hemos puesto en marcha un conjunto de medidas en materia de formación profesional para el empleo, para la adquisición, mejora y actualización permanente de las competencias y cualificaciones profesionales, favoreciendo así
la formación a lo largo de la vida y conjugando las necesidades que tienen las empresas, las personas y también los sectores productivos. El objetivo último, como de casi todo lo que hace este Gobierno de la Junta de Extremadura, es generar y crear empleo como una necesidad urgente en nuestra región. En ese sentido, el Decreto 97 de 2016 establece que el Servicio Extremeño Público de Empleo incluirá preferentemente en su oferta formativa acciones dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad. Estas acciones, para conseguir el certificado de profesionalidad, deben tener aparejadas, deben tener programadas obligatoriamente el módulo de formación práctica en los centros de trabajo que realizarán esos alumnos. Por ello, el Consejo de Gobierno aprueba hoy las subvenciones para financiar los costes de las actividades de tutoría del módulo de formación práctica en los centros de trabajo. Esta acción conlleva un presupuesto de 642.250 euros y los beneficiarios de esta convocatoria se estima que serán un total de 158 centros y entidades de formación que contarán con un total de 158 tutores de práctica, afectando aproximadamente a 2.349 alumnos que realizarán estas prácticas en esos centros de trabajo que la Junta de Extremadura quiere subvencionar para fomentar los certificados de profesionalidad de los desempleados, apostando por la formación para el empleo como salida para la inserción laboral en nuestra comunidad autónoma. En el ámbito de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, el Consejo de Gobierno da luz verde hoy a la convocatoria de ayudas al Fondo de Cooperación para las Mancomunidades Integrales de Municipios de Extremadura para el ejercicio 2017, con una dotación económica de 2.600.000 euros aproximadamente, que serán aportados mediante un convenio para la cofinanciación entre las dos diputaciones provinciales, Diputación de Cáceres y Badajoz, y la propia Junta de Extremadura. La Junta de Extremadura aportará a dicho convenio 1.990.332 euros y las dos diputaciones aportarán cada una de ellas 300.000 euros. Existen en Extremadura 30 mancomunidades integrales de municipios que serán las beneficiarias de estas ayudas, cuyo fin último es el desarrollo integral de estas organizaciones. Saben ustedes, y queremos resaltar desde el Gobierno, que las mancomunidades de municipios se han convertido en un instrumento útil y en un instrumento muy eficaz para la prestación de servicios comunes a las entidades locales, contribuyendo al incremento de su capacidad de gestión y facilitando un uso eficiente de los recursos públicos para atender las necesidades de los ciudadanos. En definitiva, las mancomunidades son, para el mundo rural, una garantía de que los ciudadanos del mundo rural en Extremadura tengan los mismos servicios que tienen los ciudadanos que viven en los núcleos rurales. Ese es el objetivo primero y último de esta cofinanciación, de esta convocatoria de ayuda con el convenio preceptivo que se firma antes para poder sufragar los gastos de su personal, los gastos de inversiones reales en la adquisición de bienes y equipos, los gastos corrientes, los gastos financieros para sufragar inversiones, en definitiva, para asegurar el funcionamiento, el normal funcionamiento de las mancomunidades de municipios que, como digo, son instrumentos imprescindibles para garantizar que la vida de los ciudadanos que viven en el mundo rural sea igual de aquellos que vivimos en los grandes núcleos de población de nuestra comunidad autónoma. Y también en el mismo ámbito, y que tiene que ver mucho también con el mundo rural, en el ámbito de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, aprobamos hoy el decreto sobre la organización y funcionamiento de registro de explotaciones agrarias de Extremadura. Este nuevo decreto es un decreto que era absolutamente necesario, dado que el anterior data del año 93 y, por tanto, 24 años después, aquel decreto que regulaba la organización y funcionamiento del registro de explotaciones agrarias ha quedado absolutamente obsoleto. Es comprensible que una Administración moderna, accesible, transparente y abierta indiscutiblemente debe implementar un modelo tecnológicamente avanzado para lograr la eficiencia, la eficacia y la calidad y también la seguridad. El registro de explotaciones agrarias se configura, por tanto, como un elemento clave en la burocracia del campo extremeño. Es la principal base de datos que permite a la Consejería de la materia poder otorgar autorizaciones, subvenciones a los agricultores y ganaderos extremeños. Por ejemplo, un ganadero o agricultor que tiene que estar evidentemente dentro de este registro para poder percibir cualquier ayuda que esté regulada por la política agrícola común. Esta nueva norma de registro de explotaciones agrarias dota de los instrumentos necesarios para el empleo de las nuevas tecnologías y, lo que es más importante, la reducción de la carga de aportación documental. En definitiva, con este nuevo decreto, 24 años después, para regular, ordenar
y agilizar el registro de explotaciones agrarias, lo que estamos pretendiendo es que esto, que es el instrumento de la burocracia de los agricultores y ganaderos, se vaya reduciendo progresivamente, y lo que era una demanda histórica de que los agricultores y ganaderos no tengan que estar fuera del campo para estar haciendo papeles, ir disminuyendo esa carga burocrática de manera constante, como venimos haciendo en cualquier decreto que esta Administración tiene que mejorar a medio y largo plazo para ir poniendo en marcha la burocracia online, hacer más accesible la Administración a los ciudadanos y hacer que los agricultores y ganaderos no tengan que perder el tiempo en papeleos, pudiéndolo hacer de manera más ágil y directa a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Con esto acabo de relatarles los asuntos del Consejo de Gobierno y les decía al inicio de mi intervención que nos acompaña hoy el consejero de Economía e Infraestructura, el consejero Navarro, para trasladarles que el Consejo de Gobierno ha acordado hoy, ha dado luz verde hoy al acuerdo de inversiones en infraestructuras de Extremadura para el periodo 2017-2020 y para ello tiene la palabra el señor consejero para explicárselo. Muchas gracias. Buenos días a todos. Como acaba de decir la consejera portavoz, esta mañana en la reunión del Consejo de Gobierno hemos aprobado el acuerdo sobre inversiones en carreteras y obras hidráulicas para el periodo 2017-2020 por un presupuesto global de 292 millones de euros. El objetivo de este acuerdo es priorizar, una vez identificadas, priorizar las inversiones que la Junta de Extremadura va a realizar en estos 4 años, el que ya está en curso, más los años 18, 19 y 20, en materia, como he dicho antes, por un lado de carreteras y por otro lado de obras hidráulicas. Son las dos competencias de infraestructuras que le corresponden a la Consejería de Economía e Infraestructuras, de acuerdo con criterios objetivos, priorizar en base a criterios objetivos y, por supuesto, teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias. Responde, además de una conveniencia y una oportunidad de realizar una planificación en el medio plazo, responde también a un mandato legal, y es que la vigente Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2017 contiene una disposición adicional 12ª, denominada Acuerdos Estratégicos Plurianuales de Infraestructuras, que da un mandato al Gobierno para remitir antes del 15 de mayo de este año, el próximo 15 de mayo, un acuerdo a la Asamblea de Extremadura. Por tanto, una vez aprobado por hoy, en los próximos días, a lo largo de esta semana, será presentado en la Asamblea de Extremadura. Según contempla esta disposición adicional 12ª, para su debate y aprobación por mayoría de 2/3 de la Cámara. El conjunto de actuaciones que se contemplan en cuanto a su procedencia, por un lado, recogen todas las actuaciones incluidas en el programa operativo FEDER 2014-2020. Son actuaciones comunicadas a la Unión Europea y aprobadas por la Unión Europea. De una manera, podríamos llamarle ya comprometidas en el programa operativo FEDER 2014-2020. Y también se han incluido ahí, lógicamente, actuaciones que ya están en los presupuestos, algunas iniciadas y otras no. Todo lo que está en FEDER, más todo lo que está en los presupuestos hasta los del 2017, inclusive ya aprobados. Entrando por tipos de contenido, en materia de carreteras, se contemplan básicamente 3 grandes categorías de actuaciones. Por un lado, lo que los técnicos denominan acondicionamientos y mejoras, es decir, actuaciones en profundidad sobre tramos de carreteras. En segundo lugar, actuaciones puntuales de seguridad vial. Y, por último, conservación,
un apartado importantísimo en materia de infraestructuras y muy en particular en materia de infraestructuras viarias. En cuanto a infraestructuras hidráulicas, a obras hidráulicas, lo podemos descomponer el contenido del acuerdo también en tres grandes categorías. Por un lado, abastecimiento de agua potable a núcleos urbanos. En segundo lugar, saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas. Y, en último lugar, y con una importancia menor, regulación y protección de cauces en sus tramos urbanos. Como decía antes, el presupuesto global del acuerdo es de 292 millones de euros, de los cuales corresponden a carreteras 194,6 millones de euros. A su vez, de estos 194,6, 78,6 corresponden a fondos FEDER. Decía antes que corresponden a un listado de actuaciones ya aprobadas por la Unión Europea y concretamente de 9 actuaciones. El resto, hasta los 194,6 de actuaciones en carreteras, los otros 116 millones corresponden a otras fuentes de financiación no FEDER. Por lo que se refiere a obras hidráulicas, el presupuesto conjunto del acuerdo para los 4 años es de 97,4 millones de euros, de los cuales corresponden a FEDER 59,1 y a otras fuentes de financiación 38,3. Me gustaría destacar dos de los apartados en los que este acuerdo le da una especial prioridad. En materia de carreteras, a la conservación, porque consideramos que a día de hoy y acumulado a lo largo de una serie de años existe un déficit importante en el presupuesto dedicado a conservación de carreteras. Por eso, no ya desde el punto de vista de su fuente de financiación, sino desde el punto de vista de a qué va destinado, pues de los 194,6 millones de euros de actuaciones en carreteras, 79 millones de euros los dedicaremos a conservación de la red autonómica de carreteras. Y un segundo concepto al que le da una gran prioridad el acuerdo es la depuración de aguas residuales, porque es un área en la que hay que partir del reconocimiento de que tenemos mucho trabajo todavía que hacer. Quedan muchísimos núcleos urbanos que no están depurando sus aguas con el consiguiente impacto medioambiental. Nos planteamos con este acuerdo actuar sobre unas 50 estaciones de depuración de aguas residuales, EDAR, como las conocemos normalmente. Y digo unas 50 porque, lógicamente, durante el desarrollo del acuerdo se van a producir licitaciones, se van a producir bajas en las obras y eso hace que no sea exacto el número que al principio del desarrollo se puede concretar, pero sí decir que será del orden de 50 estaciones de depuración de aguas residuales. El criterio objetivo que se sigue en esta materia es muy claro y es empezar por las que afectan a un mayor número de habitantes. En depuración de agua usamos un concepto más específico todavía, que es el número de habitantes equivalentes, entendiendo por equivalente cuando se suman ahí el conjunto de otras actividades, por ejemplo, industriales, que puede tener una población. Entonces, no hablamos de habitantes según el padrón, sino de habitantes equivalentes a efectos de depuración. El tramo de estas aproximadamente 50 EDAR que están previstas realizar en este acuerdo está comprendido entre la que afecta a mayor número de habitantes equivalentes, que eso tiene 5.700, y a la que con menos habitantes equivalentes que entraría en el acuerdo sería de aproximadamente 2.000.
con lo cual nos estamos moviendo en este acuerdo en depurar, terminar de depurar todas las aguas residuales de Extremadura por encima de los 2.000 habitantes equivalentes. Eso quiere decir que incluso después del acuerdo nos sigue quedando mucho trabajo pendiente en esta materia. Añadir que este acuerdo, con un texto muy parecido al que hoy ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno, hace ya meses que fue presentado a los grupos parlamentarios. Nos pareció que era bueno, incluso antes de su aprobación por Consejo de Gobierno y su presentación en la Asamblea, que fuera conocido por los grupos parlamentarios y que estos tuvieran la oportunidad de realizar aportaciones, insisto, antes de su trámite parlamentario. Únicamente el Grupo Parlamentario Ciudadanos ha realizado alguna aportación puntual que ha sido parcialmente tenida en cuenta y, como decía antes, los próximos días, la presente semana, será registrado en la Asamblea una solicitud mía de comparecencia para debatir este acuerdo, tal como contempla la disposición de los presupuestos a la que he hecho referencia anteriormente. Por dar alguna referencia, el precedente más inmediato es el acuerdo sobre infraestructuras educativas, que fue debatido en la Asamblea el pasado 15 de septiembre y que, digamos, se puede considerar un trámite análogo al que va a pasar este acuerdo que hoy ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno. Como conclusión, me gustaría destacar que esta importante inversión de 292 millones de euros, por un lado, como es lógico, dará respuesta a unas necesidades objetivas de la sociedad extremeña, necesidades de seguridad vial, necesidades de acondicionamiento de carreteras que lo requieren, de depuración de aguas, de abastecimiento de aguas, pero al mismo tiempo tienen otro efecto muy importante inducido, y es que generan actividad económica, generan empleo, tanto el directo de las empresas que resultan adjudicatarias para su ejecución, como también mucha actividad económica y puestos de trabajo indirectos. Por mi parte, nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Pasamos a las preguntas. Sí, buenos días. Precisamente también al consejero Navarro. Quería preguntarle precisamente sobre si tenían calculado aproximadamente el impacto que va a tener este plan en el empleo, si hay alguna cifra estimada. No está determinado exactamente. No está ni siquiera licitadas la mayor parte de las obras, en algún caso faltan incluso proyectos. Sí, desde luego decir que va a ser muy importante, 292 millones de euros van a producir una actividad económica grande. Hola, buenos días. Yo tengo dos preguntas, una relacionada con el plan de infraestructuras, y es que no hay ninguna obra nueva, ningún desdoblamiento, ninguna travesía nueva. Esto es porque la red de carreteras de Extremadura está bastante bien dimensionada. Hace unos años Guillermo Fernández Vara era el propio que decía que había que convertir en autovía algunas de las carreteras, entre ellas, por ejemplo, Badajoz-Olivenza, que tiene muchísimo tráfico, e incluía otras. Y, por otro lado, quería una valoración acerca del acuerdo entre España y Portugal para el ATI de Almaraz que conocíamos este fin de semana. Lo que no sé si he entendido bien es la primera pregunta, la afirmación inicial de que no hay obras nuevas. La mayor parte son obras nuevas. Quiero decir, cuando he dado el dato de que a carreteras van 194,6 millones de euros y de que a conservación van 79 millones, el resto prácticamente en su totalidad son obras nuevas. Es decir, cuando a lo largo de los próximos meses vamos a licitar, por ejemplo, la Ronda Sur de Badajoz, con un presupuesto base de licitación de 41 millones de euros, eso es una obra nueva. Cuando vamos a licitar
la ronda sureste de Cáceres, por un presupuesto base de licitación de algo más de 31 millones de euros. Eso es una obra nueva y obras nuevas importantísimas y que van a descongestionar el tráfico y que van a hacer más cómoda la vida de los ciudadanos, no solo de los que viven en Badajoz y Cáceres, sino de los del resto de Extremadura que visitan o visitamos estas ciudades. Lo mismo podría decir carreteras que están a punto de comenzar las obras porque ya se licitaron, la que va desde Fuente del Maestre hasta la Nacional 630, la duplicación de la carretera de Guadalupe en Villanueva de la Serena, la mejora de los accesos a Don Benito por la carretera EX346. Todo esto son actuaciones totalmente nuevas, muy necesarias y muy demandadas. Por eso decía que no sé si he entendido bien la pregunta. Pues gracias por la pregunta porque me ha permitido explicar todos estos ejemplos que he puesto: la ronda sur de Badajoz, la ronda sureste de Cáceres, la carretera de Fuente del Maestre de la Nacional 630, la carretera de Guadalupe en Villanueva, la mejora de accesos a Don Benito. Todo esto son obras FEDER, presupuestadas al 80% por FEDER y 20% cofinanciadas por la comunidad autónoma. Por tanto, hay obras muy importantes que se podrían considerar, yo creo que estratégicas, incluso para la región. Y sobre la segunda pregunta, poco más que añadir a lo que anteriormente ha venido siendo la opinión del Gobierno sobre el conflicto que se había producido con el Gobierno portugués a propósito del ATI y de Almaraz, y es que nos parecía incomprensible que no se hubiera tenido en cuenta la opinión de Portugal. Afortunadamente, desde nuestro punto de vista, el Gobierno de España rectificó, quizás un poco obligado, porque si no estaba abocado a un grave conflicto internacional. Portugal llegó a presentar una demanda ante la Unión Europea, pero todo lo que se pueda solucionar por la vía del diálogo siempre nos parecerá positivo, con independencia de que sobre la cuestión de fondo nosotros seguimos manifestando nuestra postura contraria a la construcción del ATI por considerarlo innecesario. Pero eso es perfectamente compatible, insisto, con, desde el punto de vista de las relaciones con Portugal, manifestar su satisfacción porque se haya resuelto por la vía del diálogo y no por la del conflicto. Hola, buenos días. En torno al ATI, tengo entendido que sobre el mes de junio la central nuclear de Almaraz debería de solicitar la ampliación de su vida útil más allá de 2020 según los plazos legales. En este caso, Extremadura, ¿qué piensa en torno a esta cuestión? Y también en torno al nuevo modelo de economía verde, saber si sería compatible la generación de nuevos proyectos de energías renovables con el mantenimiento del ATI. ¿Qué opinan en esta cuestión? Perdón, la central, más allá de 2020. Con respecto a la última parte de la pregunta, creo que son dos cuestiones independientes. Nosotros tenemos muy clara nuestra hoja de ruta para la estrategia de economía verde y en el campo de la energía eso significa hacer en lo que depende de nosotros, ir hacia un modelo energético, avanzar hacia un modelo energético totalmente descarbonizado, en el que los combustibles fósiles puedan llegar a desaparecer y en el que en un horizonte final también desaparezca la energía nuclear y funcionemos exclusivamente con energías renovables. Ese es nuestro modelo energético que forma parte de nuestra estrategia de economía verde y entendemos que de la mayor parte del mundo que avanza en la misma dirección, la propia Agencia Internacional de la Energía, la propia Unión Europea. Otra cuestión distinta es los plazos finales en los que se llega a esa descarbonización y a esa desnuclearización. Ahora se mezclan, en el caso de la central nuclear de Almaraz, dos plazos distintos. Uno es el plazo de su renovación administrativa, que se agota la que ahora mismo tiene en el 2020. Otra cuestión distinta son los 40 años de su vida útil, que se cumplirán unos años más adelante.
La cuestión que a nosotros nos parece relevante, y no voy a decir ninguna novedad significativa por parte de la Junta de Extremadura, es que entendemos que no se pueden tomar decisiones aisladas e inconexas una de otra. No se puede ahora estar debatiendo si va a funcionar más la central nuclear de Garoña en Burgos, sí o no. Si cuando le toque a Cofrentes en Valencia va a seguir, sí o no. Si la de Almaraz. Yo creo que esto tiene que ser objeto de un debate nacional, de un gran acuerdo nacional por el que se establezcan los grandes objetivos de esta descarbonización y de esta desnuclearización del sistema del modelo energético español, y necesariamente tiene que formar parte de ese proceso un calendario de cierre negociado, pactado, teniendo en cuenta todos los puntos de vista de las centrales nucleares españolas, de los 2 reactores de Almaraz y de los restantes reactores, de todo el parque nuclear español. Pero, insisto, nos parece absolutamente inaceptable abordar este problema de tanto calado, de tanta repercusión, porque repercute al final en la viabilidad económica hasta de las empresas por el gasto de la electricidad, repercute en el gasto que soportan las familias, que esto se tome como una decisión administrativa aislada, como un expediente de apertura rutinario. Esto no es una decisión rutinaria ni aislada, hay que mirarlo globalmente, en un conjunto, y en ese conjunto que la sociedad española, con un gran acuerdo, con un gran pacto nacional, de Estado, como se le quiera llamar, tome una decisión sobre el calendario total de cierre de las centrales nucleares de España. Ese es el planteamiento que ha defendido y que sigue defendiendo la Junta de Extremadura. Sí, mi pregunta es para la portavoz. Ha causado cierto revuelo y cierta polémica la decisión de la Junta de Extremadura en la que se podía impartir religión islámica en aquellos centros con más de 10 alumnos musulmanes. En concreto, hay sectores que hablan de agravio comparativo con la religión católica, que ha sufrido una reducción de horas con el decreto educativo. Desde la Junta, ¿en qué se basan para esa orden de la religión islámica y qué le parecen las valoraciones? Yo no conozco el revuelo que usted señala. Lo que sí conozco es la obligación que tiene la Administración regional y la Consejería competente de poder proporcionar la libertad religiosa que los padres quieran tener, independientemente de cuál sea la confesión. Entonces, un agravio comparativo se produce cuando se incrementa un aspecto en detrimento de otro. En este caso no. En este caso lo que dice la Administración educativa es que si al menos hay 10 alumnos que soliciten en algún centro sostenido con fondos públicos de Extremadura la religión islámica, la Administración tiene que estar en disposición de ordenarla, igual que lo ordena y está normalizada la impartición de clases de religión católica en las escuelas de Extremadura. Y esa es la obligación de la Administración, garantizar la igualdad de los ciudadanos, respetando siempre las confesiones religiosas que cada uno individualmente quiera optar, elegir, en este caso, las familias de los alumnos y alumnas que estudian en los centros sostenidos con fondos públicos de la Administración. Para el consejero, para José Luis Navarro, 2 asuntos ya recurrentes. ¿Hay alguna novedad? Primero, en lo referente a la mina Agua Blanca y segundo, en la situación que se vive en Gravasa. Perdón, no he entendido. Agua Blanca, por un lado, sí, esa parte. Y Gravasa. Gravasa. Empezando por Gravasa, no tenemos noticias. Las que nos llegan a través de la Administración concursal de esta empresa que está en concurso de acreedores, que había llegado a un acuerdo el juzgado que lleva ese concurso con una empresa que tenía que aportar unos fondos y que después de varias prórrogas sigue sin aportarlo. Por tanto, creo que en novedad ya esta información es de todos conocida. Yo reiterar que desde la Consejería y desde la empresa pública Extremadura Avante, si esta solución finalmente no pudiera ser, seguiríamos trabajando para encontrar alguna empresa interesada, porque estamos convencidos de que los activos, las canteras y el magnífico personal que hoy día está en el paro
de Gravasa reúnen todos los requisitos para que sea una empresa viable, pero tiene que aparecer, desde luego, alguien interesado. Todavía, que yo sepa, el juzgado no ha tomado la decisión de descartar definitivamente esta opción que estaba encima de la mesa. Por parte de la mina Agua Blanca ha habido una pequeña novedad, y es que hemos tenido conocimiento días pasados de que el Ministerio de Medio Ambiente, el MAPAMA, está enviando una comunicación a una serie de ayuntamientos del entorno de la mina, aportándoles toda la documentación que obra en el expediente para pedirles una vez más que se pronuncien sobre esta documentación. Además, hay un pequeño detalle que nos llama mucho la atención, y es que en lugar de enviarlo un único día a todos los ayuntamientos, nos está llegando con cuentagotas. Hasta ahora nos ha llegado de 2 ayuntamientos, uno extremeño y otro andaluz. Le llegó primero a un ayuntamiento extremeño y 10 días después le llegó a un ayuntamiento andaluz. No sabemos si se le va a enviar a más ayuntamientos, a más administraciones. Seguimos sin recibir información y, desde luego, no entendemos como si esto había que hacerlo, no se puede hacer con más agilidad. Esta es la pequeña novedad que puedo aportar, pero que va en la misma dirección que hasta ahora conocíamos, de que esto es insoportable e inadmisiblemente y desesperantemente lento. Muy bien, muchas gracias.